Año 1982. El planeta Tierra recibía la visita de dos seres del espacio exterior. El primero aterrizaba en una pequeña ciudad de California, mientras que el otro en la fría y desolada Antártida. Ambos tendrían la necesidad de sobrevivir a su entorno. Uno lo haría de una manera más apta para todo público, y el otro a la manera de John Carpenter. En 1982, Universal estrenaba el mismo mes tanto E.T. como La Cosa, dos películas que hoy en día recordamos como clásicos de los 80, pero que en su momento Spielberg se llevó todos los aplausos, mientras que Carpenter todas las críticas. E.T. recaudaba $792 millones, mientras que La Cosa apenas 19 millones. Esta es la historia de una de las mejores películas de terror y ciencia ficción en la historia del cine, dirigida por un realizador cuya carrera ha estado marcado por, entre comillas, fracasos en estrenos, pero reconocimiento en el tiempo, haciendo fuego aquella línea que dice Marty McFly en Volver al Futuro. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. La historia de La Cosa nace de la mente del novelista John Campbell, quien en 1938 publicaba la novela ¿Quién anda ahí? En una revista de ciencia ficción. Al poco tiempo y gracias al buen recibimiento, lo editaría en formato libro bajo el título La Cosa del Otro Mundo. La historia de unos científicos que se encuentran en la Antártida y descubren a un ser que se mantenía congelado por millones de años. Tras descongelarlo se darán cuenta que se trata de una criatura hostil que hará lo necesario para sobrevivir, siendo su técnica más peligrosa la de copiar su forma a otros seres vivos, alimentando la intriga de quién es realmente quién. En la década del 50 y con el furor de la ciencia ficción, la Winchester Pictures compraría los derechos por $1.250 para su adaptación en cine. La renombrada RKO se sumaba como distribuidora y en 1951 se estrenaba La Cosa del Otro Mundo, dirigida en los créditos por Christian Navy, aunque hay varias declaraciones que en realidad comentan que fue dirigida por el gran Howard Hawks, quien a su vez era productor. La película es una libre adaptación de la obra de Campbell, donde en vez de que la cosa mute su apariencia, en el film sea una suerte de alienígena versión monstruo de Frankenstein. La misma será un éxito y tendría varios reestrenos. Curiosamente, en uno de ellos, un niño de 6 años quedaba maravillado por la obra, John Carpenter. Este más tarde estudiaría cine en la Universidad del Sur de California e iniciaba su carrera como director en películas como Dark Star, Asalto a Precinto 13 y la que sería su gran hit, Halloween, donde en la película ya encontraríamos una referencia de Thing. De $325.000 que tuvo a presupuesto, generaría una taquilla de 70 millones, siendo la gran puerta de entrada al género de terror y debido al éxito, la consideración de los grandes estudios. En 1979 conocería a Kurt Russell, quien venía de ser un chico Disney pero decidido a despegarse de la etiqueta y aceptar diversos papeles. Junto a Carpenter realizarían el telefilm Elvis, donde Kurt interpreta al rey de rock and roll. En 1981 volverían a formar equipo, esta vez en Escape de Nueva York, con Kurt encarnando al icónico Snake Plissken. Call me Snake. Otro nuevo éxito en la joven carrera de Carpenter y por el cual Universal ofrecería un contrato, quien para inicios de los 80 se había hecho con los derechos de la obra de Campbell para realizar una nueva adaptación. En una primera instancia se pensaron en directores como Tobe Hooper, realizador de La Masacre de Texas, pero sería el éxito de Escape de Nueva York que decidiría a los ejecutivos de elegir a Carpenter. El director se sumaba entusiasmado al proyecto, reinterpretando una de sus películas favoritas y a su vez dirigiendo una remake de su principal influencia cinematográfica como el propio Howard Hawks. El proyecto ya estaba en marcha antes de la llegada de Carpenter. El guionista Bill Lancaster, hijo del gran actor Burt Lancaster, se encontraba escribiendo varios bocetos de guión. Ambos concordarían en respetar más el libro que la película anterior, aunque también se tomarían ciertas libertades. Se ambientaría en el presente, de 37 personajes el número se reduciría a 12, y en una primera instancia la cosa se mantendría oculta, continuando aquella tradición del terror donde el mal no se muestra para causar más efecto de temor en el público ante lo desconocido. Pero es aquí donde aparecería Rob Bottin, pieza fundamental de la producción. Este era el encargado de maquillaje y efectos especiales. Convencería a Carpenter de que era capaz de realizar las mutaciones y diversas variantes.
El director conocía la capacidad del artista ya que había trabajado previamente en su película La Niebla y recientemente había realizado un gran trabajo en The Howling de Joe Dante. Respecto al cast, curiosamente, Kurt Russell fue el último en sumarse al elenco. Para el protagónico de MacReady se pensaron en varios nombres como Christopher Walken, Nick Nolte y Jeff Bridges, entre otros. Pero al tratarse de una película de terror y rodada gran parte en Alaska, los intérpretes fueron desistiendo. Por descarte y afinidad con Carpenter surgió el nombre de Russell, quien se sumaba al proyecto cobrando una interesante suma de $400,000. Para el resto de actores se pensaron en perfiles poco reconocidos para que de ese modo la intriga de quién podría ser la cosa sea más convincente. Nobody trusts anybody now. We're all very tired. Destacando Keith David como Charles, siendo su primera actuación en cine proveniendo del teatro y que más tarde repetiría película con el director en They Live. En agosto comenzarían los preparativos en Alaska para construir los sets en verano, aprovechando la poca nieve del lugar. Ya en invierno, los actores se sumaban para la filmación. Tanto Carpenter como el director de fotografía, Dean Cundey, concordarían en utilizar anamórficos para, de ese modo, acentuar la sensación de encierro, más si se rueda en interiores. Grandes ejemplos de esto es 12 hombres en pugna de Sidney Lumet y Sanjuro de Akira Kurosawa. Un aspecto icónico de La Cosa son sus increíbles efectos especiales realizados por el ya nombrado Rob Bottin. Carpenter tenía en claro de no querer utilizar un hombre dentro de un traje, logrando algo que nunca se había visto. Bottin tenía apenas 22 años cuando trabajó en la película, siendo discípulo de otro gran artista del make-up como Rick Baker. El artista tendría $2 millones de presupuesto. Pese a la cantidad, tuvo que dejar de lado varias secuencias que podía haber duplicado el monto que ya tenía. Aún así, nos regalaría grandes secuencias que nos han acompañado en nuestras pesadillas, siendo la principal la escena del estómago. En principio hicieron un molde de cuerpo entero del actor y le agregaron los animatrónicos por dentro. Un trabajo de coordinación entre 3 asistentes. Uno se encargaba del estómago y los otros 2 del desprendimiento de la cabeza. Mientras que para la víctima utilizaron a 2 personas, el actor y un doble con los brazos amputados para agregarle las prótesis y realizar la escena más realista. La cámara corta ahora con el monstruo elevado siendo dirigido como una marioneta. Y finalmente para la cabeza, crearon un aterrador animatrónico. You gotta be fucking kidding. Bottin trabajó prácticamente un año sin descanso en el diseño y realización de las variantes de La Cosa, un esfuerzo que le produjo problemas de salud siendo internado debido a una neumonía. Suerte para él, otro gran amigo y colega como Stan Winston, quien venía de ser Alien, se encargó de reemplazarlo el tiempo que estuviera internado, siendo parte de la recordada escena de los perros. Winston no quiso tomar crédito al respecto, pero aún así, Bottin le dio mérito y agradecimiento en los créditos. Para la última secuencia y como una forma de abaratar costos, se pensó en utilizar stop motion, pero era tal la diferencia de una técnica y la otra que Carpenter decidió no utilizarla en el corte final. Otro gran ejemplo de efectos tradicionales sería el trabajo del artista Albert Whitlock haciendo matte painting, la técnica que se utilizaba previo a la pantalla azul para representar escenarios inexistentes, vinculando su técnica con la novedosa de efectos por computadora. Esto lo observamos en la escena donde el grupo descubre la nave espacial. Whitlock tenía una extensa carrera desenvolviéndose en gran manera en Los pájaros de Alfred Hitchcock y Star Trek, la serie original. Un aspecto poco reconocido de la película es su interesante banda de sonido compuesta por el maestro Ennio Morricone. Como es sabido, Carpenter es un fanático del género western y ante su primera gran producción, no querría perder la oportunidad de trabajar con el compositor, aunque resulta curioso que Carpenter también sea conocido por componer su propia banda de sonido en colaboración de su amigo Alan Howard, y que mayormente utilicen un sonido electrónico. Un sonido que no emparentamos al músico italiano de corte más clásico. Esta fusión sería de gran valor ya que si prestamos atención a la banda de sonido, de manera sutil, tiene un concepto narrativo. Al inicio de la película notamos una presencia de instrumentos clásicos, pero a medida que avanza la historia y crece la amenaza, empieza a ser más constante la falta de música, así como la aparición de instrumentos eléctricos.
demostración de cómo la vida humana se va apagando y toma poder la cosa. Aunque Morricone compuso hora y media de música, Carpenter decidió utilizar algunas piezas. Otras serían reutilizadas por nada más y nada menos que Quentin Tarantino, quien es fanático de la película, así como el compositor. Este utilizaría el tema Bestiality en The Hateful Eight, curiosamente protagonizada por Kurt Russell, donde los personajes se enfrentan a un clima helado, en un ambiente cerrado y desconociendo de dónde proviene la amenaza. Volviendo de Thing, con una inversión de $15 millones tras 2 semanas de intenso rodaje y un clima mayormente hostil, La Cosa se estrenaba en junio de 1982, estrenándose junto a otras grandes películas como Blade Runner, Star Trek II, La ira de Khan, Poltergeist y la ya mencionada E.T. El film pudo sobrepasar el costo, recaudando $19 millones, pero no terminó siendo el éxito que esperaba Universal. Esto se debió a diversos factores. Según un estudio de mercado de la época, el interés del público por el terror había disminuido abruptamente un 70%, además de que la crítica la destrozó condicionando la elección de los espectadores. El prestigioso crítico Robert Ebert comentó que se trataba de un sinsentido con personajes carentes de emoción y cuyas escenas justificaban las secuencias horrorosas de los efectos, mientras que la revista Variety comentó que los efectos se trataban igual de repulsivos que en Alien. Solo medios afines al género como la revista Fangoria apoyaron la película. Cassandra Peterson, más conocida como Elvira, regaló entradas a los que asistieran al estreno disfrazados de Halloween, y más tarde defendería The Thing escribiendo un artículo. Una de las incógnitas que tiene la película es su final. El guionista Bill Lancaster escribiría varios, donde en uno de ellos un equipo de rescate asiste al lugar rescatando a MacReady sin estar infectado, otro donde rescatan tanto a Childs como a MacReady sin infectados, uno más donde vemos unas gaviotas infectadas yendo hacia tierra firme, y hasta un corte que estrenó la televisión donde al final un perro escapa del lugar como al inicio. Finalmente Carpenter se decidió por un final abierto donde Childs y MacReady descansan esperando su muerte, quedando a criterio del público si uno de ellos es la cosa o no. La respuesta no se encuentra en la película, aunque la podríamos encontrar en la filmografía de John Carpenter, donde el concepto del mal que tiene el director nunca se radica por completo. En Halloween, Michael Myers sobrevive. En The Fog, la locutora advierte a sus escuchas acerca de la niebla. The ships at sea who can hear my voice. Look across the water into the darkness. Look for the fog. En Christine vemos como el auto sigue con vida. En They Live, la amenaza es recién descubierta. The Oscar winners give a press conference and how to buy a sailboat. Y en su última película hasta el momento, como The Ward de 2010, el mal todavía se encuentra entre nosotros. Tanto en La Cosa como en Príncipe de las Tinieblas de 1987, el director opta por un final abierto que podemos intuir por los ejemplos mencionados que la amenaza todavía existe. El resultado en taquilla de la película haría que Universal le rompiera el contrato al director. Este ya se encontraba en preproducción de la adaptación de Firestarter, novela de Stephen King, continuando su carrera en Columbia, donde cruzaría camino con el escritor, esta vez adaptando Christine. La obra de Carpenter supo tener el reconocimiento con el correr de los años gracias al mercado home video y de televisión por cable, hasta el día de hoy donde se considera un clásico del género y de las mejores películas de los 80. A inicio de los 90, la editorial Dark Horse publicó una serie de números ambientados 24 horas después de los eventos, donde MacReady es encontrado por un grupo militar que lo toma por lunático y responsable de las muertes de sus compañeros. Uno de los soldados toca un cadáver, resultando infectado e iniciando el terror para los nuevos personajes. En el año 2002 se lanzó The Thing, el videojuego, donde tras los eventos de la película, 2 equipos militares llegan al lugar para saber qué ha ocurrido en el campamento de Estados Unidos y el de Noruega. Videojuego de disparos en tercera persona, donde tu personaje deberá investigar lo ocurrido, con algunas referencias a la película, y sobrevivir a las nuevas criaturas y personajes infectados, donde resulta que una compañía llamada Gen Inc. está detrás de la experimentación del denominado Virus Thing,
haciéndolo evolucionar para que la persona infectada aún tenga conciencia de su propio cuerpo y de ese modo lograr la infección mundial. Tu personaje pelea con el jefe final y es rescatado por nada más y nada menos que MacReady. So what's your name, smartass? McCready. R.J. McCready, U.S. Outpost North 31. En el año 2005, el canal Sci-Fi intentó producir una serie donde un equipo militar ruso asiste al campamento y resulta infectado, pero Universal no se mostró interesada con el proyecto ya que pensaba una versión cinematográfica. Finalmente, esta llegaría en el año 2011 a modo de precuela, narrando los eventos ocurridos en el campamento noruego. Actualmente Universal, junto a Blumhouse, productora vinculada a Carpenter en la nueva serie de películas de Halloween, anunciaron una nueva versión en camino que vincula todas las películas y la novela Frozen Hell, escrita posteriormente por Joseph Campbell. En un tiempo donde las remakes abundan y se estrenan como si de una picadora de carne se tratase, varias de ellas olvidables, La Cosa de John Carpenter es un gran ejemplo de cómo se puede reinterpretar la versión original, y que a pesar de las críticas en su momento, supo encontrar su lugar, reconocimiento en las nuevas generaciones y que a fin de cuentas no hay mejor juez que el propio paso del tiempo.